Bienvenidos. En este video estaremos considerando las asignaciones principales del 11 al 17 de marzo de 2024. Les damos una cordial bienvenida y vamos entonces a dar inicio. Para esta semana tenemos la lectura del capítulo 18 del libro de los Salmos. Únicamente este capítulo. En la primera sección de la reunión Tesoros de la Biblia estaremos escuchando un tema interesante que dice: Jehová es mi libertador. Pero, ¿de qué nos libera Jehová? ¿Cómo lo hace? Eso estaremos viendo en este discurso. Luego pasaremos a la segunda asignación de las perlas escondidas. ¿Por qué dijo el salmista que Dios vino montado en un querubín? ¿Qué sentido simbólico transmite esto al leer este versículo? Saltamos a la tercera sección, que como puede darse cuenta, hay necesidades locales, y luego un video de logros de la organización, el cual no involucra ninguna participación de comentarios del auditorio, ni tampoco del hermano que lo presenta. Finalmente, en número 8 tendremos el estudio del libro de la congregación que está comenzando el capítulo 7, párrafos 1 al 8, y un recuadro. Vamos entonces a dar inicio. Sean una vez más bienvenidos y gracias por su visita. Tenemos entonces el tema: Jehová es mi libertador. ¿Alguna vez le ha pasado que un pajarito como el que se aprecia en la imagen entra a su casa y el animalito intenta salir, pero no logra salir? No encuentra la salida y está confundido y está dando vueltas y vueltas de un lado a otro dentro de su casa. ¿Qué haría usted al ver una situación así? ¿O qué ha hecho? Sin duda, lo más bondadoso, amoroso sería ayudarlo a salir, sin lastimarlo y mucho menos hacerle daño. En ocasiones nosotros nos sentimos como este pajarito. Estamos en situaciones, estamos dentro de situaciones que no hallamos la salida. Y estamos de un lado a otro dando vueltas y vueltas, pero simplemente no le encontramos la salida. Hasta que Jehová nos ayuda dándonos una salida. Así como hay una ventana atrás de este pajarito, a lo mejor la persona lo único que hace es abrir la ventana y el pajarito saldrá, logrará salir nuevamente. Jehová puede, por así decirlo, abrirnos una ventana o una puerta para ayudarnos a salir de la situación en la que estamos metidos y que nosotros por nuestra cuenta no logramos salir, así como el pajarito del ejemplo. El rey David se sintió en situaciones como las antes mencionadas cuando estuvo vivo en esta tierra. Y él dijo: ¿quién le ayudó a salir de esas situaciones? Damos un vistazo al Salmo 18, 1 y 2. Yo te quiero, oh Jehová, fuerza mía. Jehová es mi peñasco, mi fortaleza, mi libertador. Mi Dios es mi roca, en quien yo me refugio, mi escudo, mi poderoso Salvador, mi refugio seguro. Podemos ver que a lo largo de su vida, el rey David vivió muchas situaciones que le forjaron el carácter de un guerrero, situaciones que lo marcaron, como por ejemplo el propio rechazo de su misma familia. Ellos no tenían fe en él, de hecho, los favoritos eran los más grandes, sus hermanos mayores, él no. Y él, siendo el rechazado, siendo el menos favorito, fue el ungido de Jehová. Pastoreando ovejas, él derrumbó bestias salvajes que querían
dañar a su rebaño, a un león, a un oso, y él solo era un muchacho, pero tenía esa ayuda de Jehová. El momento decisivo de su vida, trascendental que marcó un antes y un después, fue cuando derrumbó al gigante Goliat. No solo lo derrumbó, lo venció, lo eliminó. ¿Y con qué lo eliminó? Algunos han pensado que nada más fue con la piedra, pero al leer bien el relato nos damos cuenta que la piedra sirvió para derrumbarlo. Pero fue con su misma espada del gigante Goliat que David lo eliminó. Es un pequeño detalle, pero es muy revelador. Entonces, a pesar de él ser un guerrero experimentado, de haber derrumbado gigantes, bestias salvajes también, el libro de los Salmos describe cómo él era un hombre que tenía un corazón y que en ocasiones le dolía sufrir el rechazo de otros. En ocasiones él estaba como este pajarito, no le hallaba salida a la situación que estaba viviendo, hasta que llegaba Jehová y le abría una ventana, le abría una salida, una puerta, y él podía salir. ¿Qué hay de usted? ¿Le ha tocado alguna vez estar en una situación como este pajarito, aparentemente sin salida? Problemas que lo han desesperado al grado de creer que no va a salir de esa situación. Quizás problemas o situaciones difíciles dentro de su misma familia, en el lugar de empleo, tal vez con algunos vecinos, en el vecindario, o en el peor de los casos, incluso dentro de la misma congregación. Si eso es así, seguro que se identifica con el ejemplo del rey David y también de este pequeño amiguito que estamos viendo en la imagen. El rey David hizo algo más. Él dijo en el Salmo 18:6, en mi angustia llamé a Jehová, a gritos seguí pidiéndole ayuda a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz, mis gritos de auxilio llegaron a sus oídos. El rey David no confió en su experiencia. Antes que nada, él confió en Jehová. ¿Cómo? No era que él dijera, yo confío en Dios, él buscaba a Dios. Él, dice el texto, se apoyaba en la oración. En el tiempo de él no había un templo físico, más que el tabernáculo, el arca del pacto también, pero él, allí en las montañas, a solas, tenía una relación personal con el Creador. Y él le oraba, en ocasiones llorando, en ocasiones devastado, él le oraba a Jehová, expresándole lo que sentía. ¿Ha vivido usted una situación así en la que usted esté tan devastado que no puede ni hablar, solo llorar y le ora así a Jehová? Entra a su cuarto y está cerrando sus ojos. Bueno, eso fue lo que vivió el rey David también. Hay quienes, cuando pasan situaciones difíciles que aparentemente no tienen salida, como la de el amiguito que vemos acá, lo que hacen es refugiarse en los vicios, en el alcohol, en las drogas, en los placeres de la carne, y se justifican que como se sienten mal, que los demás no entienden lo que están pasando, lo que están sintiendo, ese es su único escape. Pero eso es como hundirse más en el problema que están atravesando. En cambio, el rey David, y no solo él, muchos, sino es que todos los fieles del pasado, se apoyaban en la oración. Salmo 18, 16 y 17 nos dice, Él extendió la mano desde lo alto, me agarró y me sacó de aguas profundas, me rescató de mi poderoso enemigo, de los que me odiaban, que eran más fuertes que yo. El rey David estaba consciente que
Habían personas que lo odiaban, personas más fuertes que él, pero él sabía que mayor era el que estaba con él. Igual puede ocurrir en nuestro caso, personas con más experiencia, con más autoridad, personas que nos odian, podría darse el caso, que quieren vernos acabados, pero, como dice el texto, quizás hasta más fuertes que nosotros, pero hay alguien más fuerte que ellos, y ese es nuestro Dios, quien, dice la Biblia, levanta al humilde, puede abrir, por así decirlo, una ventana, una puerta y sacarnos de la situación, aunque a nuestros ojos, así como este pequeño pajarito, no encontramos la salida. Jehová sabe perfectamente dónde está la salida. Y si solo hay una pared, Él es capaz hasta de derrumbar la pared para sacarnos de esa situación. Por eso la pregunta planteada anteriormente, si ha vivido usted una situación tan difícil, pero que a la vez usted haya visto cómo Jehová lo sacó de esa situación, que usted pudo ver cómo Él lo ayudó. Es decir, al mirar atrás en su vida, ¿recuerda momentos en los que no hubiera podido aguantar sin la ayuda de Jehová? Quizás problemas en el trabajo, en el vecindario, en la misma familia, y en el peor de los casos, y hay que decirlo, incluso adentro de la congregación. Cuando meditamos en cómo Jehová ayudó a sus siervos del pasado y cómo nos ha ayudado a nosotros también, esto nos ayuda a desarrollar nuestra confianza en Él y nos sentimos más tranquilos. Entonces no es que nada más le oramos a Jehová y nos quedamos de brazos cruzados, nosotros nos movemos, ponemos de nuestra parte y vemos cómo Él bendice nuestros esfuerzos, nos va indicando dónde es el siguiente paso. Así que, hermanos, como conclusión, a veces Jehová puede decidir abrir una puerta, eliminar una prueba, como pasó en el caso de David, pero también a veces puede darnos una salida de otra manera, y muchas veces de una manera que no imaginábamos. Y siempre nos da lo necesario para aguantar. Abre una puerta, una ventana, para que podamos salir de la situación en la que nos hemos metido, como le pasó al pequeño amiguito que vemos en la imagen. Este fue entonces nuestro discurso guiado, explicado de los tesoros de esta semana. Ahora vamos a pasar a lo que son las perlas escondidas de esta semana. Empezamos con la primera pregunta, que está extraída de el Salmo 18:10, que dice: Vino volando, montado en un querubín, bajó velozmente sobre las alas de un espíritu. Pregunta: ¿por qué dijo el salmista que Jehová vino montado en un querubín? Respuesta: esto fue en sentido simbólico. Los querubines eran la representación del carro sobre el que Jehová montaba. Las alas de los querubines conferían tanto protección como rapidez al viajar. Por lo tanto, en armonía con esto, el rey David aludió a la rapidez con la que Jehová fue en su ayuda, diciendo que vino cabalgando sobre un querubín y vino volando sobre las alas de un espíritu. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Número 1. El Salmo 18:1 menciona el encabezamiento, que lo voy a leer, de David, el siervo de Jehová, quien le dirigió a Jehová las palabras de esta canción el día en que Jehová lo rescató de las manos de todos sus enemigos y de Saúl. Esto nos enseña que David no estaba hablando por hablar, porque el verso 1 dice: Yo te quiero, oh Jehová, fuerza mía. Él no estaba hablando por hablar. El encabezado dice que él lo escribió el día que Jehová lo libró de la mano de todos sus enemigos y de Saúl. El que se mencione a Saúl
Nos recuerda las veces que David estuvo a punto de morir a manos de Saúl, cuando él trató de eliminarlo con lanza, y luego por varios años lo estuvo persiguiendo intensamente, y David tuvo que huir. Todos estos detalles nos ayudan a imaginar la profundidad del sentimiento de David cuando le dice a Jehová que él lo ama, que él lo quiere. Así que no estaba hablando solo por hablar. A veces escuchamos personas que le dicen a alguien más que lo quieren, pero son solo palabras. No hay realmente un sentimiento sincero como le pasó al rey David con Dios. Número 2. El Salmo 18:2. El texto dice: Jehová es mi peñasco, mi fortaleza, mi libertador, es mi roca en quien yo me refugio, mi escudo, mi poderoso Salvador, mi refugio seguro. La Biblia usa a menudo palabras y expresiones con un valor metafórico al referirse, en este caso, a Dios, donde se le llama la roca de Israel, un peñasco, una fortaleza, y esto transmite la idea que Él es una fuente estable de seguridad. Número 3. El Salmo 18:2, el mismo texto, nos enseña de Jehová que, al igual que una roca grande y sólida, Dios es un refugio seguro para nosotros. Número 4. Salmo 18:1. Hoy en día a muchas personas les cuesta expresar cariño a su familia, a su cónyuge, a sus hijos, a sus padres, y no digamos a Dios. Es importante apoyarnos en Jehová para sanar las heridas del pasado, quizás de una infancia difícil, quizás de la falta de amor de nuestros padres, y pedirle a Jehová que su amor llene nuestras vidas, que esté presente en nuestras vidas, en nuestro ser, en nuestro corazón. Así podremos conocer a Dios, porque Él es amor, y quien no ama no ha llegado a conocer a Dios, que Dios es amor. Evidentemente esto es más que solo un asunto intelectual. Podríamos tener conocimiento de la Biblia, de la organización, de muchas atalayas, pero ¿reflejamos amor en nuestra forma de tratar a los demás, empezando en nuestra propia familia? Esa es una respuesta reveladora. Número 5. Salmo 18:1. Quiero, antes de dar la perla, mencionar que un solo versículo nos enseña varias perlas. Vemos aquí que el rey David era consciente de todas las veces que Dios lo ayudó. Él pudo ver cómo Dios lo libraba de sus enemigos y de situaciones sin salida. El rey David le expresaba su amor y agradecimiento a Dios. Si nosotros estamos atentos a las veces que Jehová nos ha ayudado y nos está ayudando, que nos ayuda a salir de situaciones sin salida en la vida diaria, sin duda nuestro aprecio y relación con nuestro Creador mejorará significativamente. Número 6. Salmo 18:3 nos enseña que la alabanza es a Jehová. Leeré el texto. Yo amo a Jehová, quien merece alabanza, y seré salvado de mis enemigos. ¿A quién va la alabanza? Dice a Jehová. Él merece recibir la gloria, la honra, la alabanza, pero vemos cómo este sistema, cómo este mundo, en vez de alabar a Dios, alaba y adora a otros seres humanos, es decir, adoran a la creación en vez de al Creador. Sin duda, tener esto presente también nos va a ayudar a nosotros a no perder de vista a quién realmente debemos alabar y adorar. Jamás se nos debería ocurrir alabar a un hermano, por mucho que haya trabajado en la congregación. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos cayendo en lo que cae el mundo. Aunque vemos que otras personas alaban o adoran a otros seres humanos famosos, nosotros debemos alabar siempre a Jehová. Número 7. Salmo 18:4-6. Dice el texto: las sogas de la muerte me rodeaban. Una inundación repentina de hombres despreciables me aterraba. Las sogas de la tumba me rodeaban. Las trampas de la muerte me amenazaban. En mi angustia llamé a Jehová.
A gritos seguí pidiéndole ayuda a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz. Mis gritos de auxilio llegaron a sus oídos. Esto nos enseña que David logró escapar de situaciones de muerte. Jehová lo libró. Hermanos, esto nos recuerda las palabras de Jesucristo a sus siervos que viven en el tiempo del fin. Rueguen todo el tiempo que logren escapar de todas estas cosas que tienen que suceder y puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre. Esto está en Lucas 21:36. Esto nos motiva a no cansarnos de orar y rogar a Jehová. 8. Salmo 18:6. Este texto nos enseña que Jehová tiene un templo. ¿Por qué? Porque ahí dice que desde su templo él oyó la voz de David, la oración de David. Así que Jehová está sentado en su trono en la región espiritual en el tercer cielo, y él ha provisto a un sumo sacerdote que puede condolerse de nuestras debilidades, y por medio de él, es decir, de Jesucristo, podemos acercarnos al trono. Nuevamente ahí está trono de la bondad inmerecida de Dios, para recibir misericordia y encontrar bondad inmerecida en el momento de ayuda. Nos sentimos verdaderamente agradecidos por este sumo sacerdote compasivo, Jesucristo, quien bajo la dirección del Padre nos da la ayuda en el momento oportuno. A modo de ampliar un poco esto, es significativo ya que hoy muchas religiones enseñan que usted no puede llegar a Dios si no es por medio de su apóstol, por medio de su líder religioso, de su pastor, hasta de una virgen. Dicen algunos que es su intercesora, pero otros van más allá y dicen no, es por medio del apóstol, de un ungido, dicen algunos en otras religiones. Así que no lo olvidemos. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Ya lo demás son añadiduras, enseñanzas, hasta inspiradas por demonios que buscan confundir a las personas y dar el papel de Cristo en nuestra adoración. Número 9. Salmo 18, 16 al 18. Podemos ver este texto. Él extendió la mano desde lo alto, me agarró y me sacó de aguas profundas. Me rescató de mi poderoso enemigo, de los que me odiaban, que eran más fuertes que yo. Ellos me atacaron en el día de mi desgracia, pero Jehová fue mi apoyo. Esto nos hace pensar, hermanos, en Jehová, en las veces que Él individualmente nos ha ayudado. A veces ni cuenta nos hemos dado de cómo Él nos libró de alguna persona, una mala persona, de una situación aparentemente cotidiana, aparentemente normal, pero es bueno pensar, reflexionar en ello, en vez de darlo por sentado, pensar en cómo Jehová nos ha cuidado hasta este momento, en cómo nos ha atraído a su Hijo y a la congregación, porque dice la Biblia que nadie puede llegar al Padre si no es por medio del Hijo, y nadie llega al Hijo si no es por medio del Padre. Pensar en cómo Él ha respondido nuestras oraciones. Sin duda esto nos hace amar más a Jehová. ¿Ha visto usted cómo Él ha contestado sus oraciones? Sus oraciones específicas. Sin duda, recordar y apreciar estas vivencias es un tesoro. 10. Salmo 18, 19. Me sacó a un lugar seguro, me rescató porque estaba contento conmigo. Esto nos hace pensar en nosotros individualmente, si Jehová está contento con nosotros, si Él está contento conmigo. ¿Está Jehová contento conmigo, con mis acciones? Sin duda, recordar que Jehová confía en sus siervos, que Él confía en nosotros individualmente, nos motiva a seguir esforzándonos a nuestro propio ritmo, evitando la comparación con los demás. 11. Salmo 18, 20. Jehová me recompensa de acuerdo con mi rectitud, me paga de acuerdo con la inocencia de mis manos. A veces podríamos sentir que a nadie le importa nuestras buenas acciones, nuestra rectitud, nuestra integridad, honradez, honestidad. Y ciertamente así es, a las personas no les interesa qué tan bueno es usted o qué tan buenos somos,
a veces hasta envidian o desprecian a quienes hacen así, pero este texto enseña un principio. Jehová está al tanto de esas buenas acciones, de su honestidad, de su honradez e integridad, y él promete recompensar a sus siervos por sus buenas acciones. Es algo que, viéndolo así, nos conviene seguir haciendo lo correcto, haciendo el bien, aunque los demás ni lo valoren, ni lo tomen en cuenta, ni lo saben. Es algo que nos motiva a seguir haciendo buenas obras. Salmo 18:25. Dice el texto: al que es leal tú le demuestras lealtad, al intachable lo tratas de forma intachable. Vivimos en un mundo en el que muchos se caracterizan por ser traidores, por no ser leales, como dice el texto. Más bien son traidores, traicionan la confianza de otros, ponen en ellos quizás del cónyuge, quizás de la familia, quizás creía que era amigo o amiga y que si al final lo traicionó. Eso es muy recurrente. Y podría ser tan fácil pensar que así es como debemos ser nosotros también, y empezaríamos a traicionar a los demás, a traicionar nuestros principios bíblicos, a traicionar a Jehová, a nuestra familia. Pero este salmo nos motiva a seguir siendo leales, porque Jehová ama a los leales y los recompensará, dice el texto. Así que no esperamos que las demás personas nos devuelvan lealtad también, eso sería absurdo, pero Jehová sí, dice el texto. 13. El Salmo 18:43. El texto dice: tú me salvarás de las críticas del pueblo. Esto de la crítica es de la lengua. La lengua es muy peligrosa. Debemos cuidarnos mucho de quienes tienen este mal en la lengua, quienes les gusta criticar destructivamente, chismear, hablar mal de otros. ¿Por qué? Porque como una hermana dice, cuando escucho a alguien contar un chisme, me desanimo y pierdo la confianza en esa persona. ¿Cómo sé yo que no va a hablar después de mí? Y esto es así. Cuando usted está en una mesa, en un lugar con personas que hablan mal de otros, al retirarse usted de allí, usted será el próximo tema de chisme, de crítica de ese grupo de personas. Por eso debemos cuidarnos mucho. Bien, hermanos, estas fueron algunas de las perlas escondidas para esta semana. Después de estas perlas, saltemos a lo que es el estudio del libro de esta semana. En este video estaremos considerando el estudio del libro del 11 al 17 de marzo 2024. Gracias por su sintonía. Vamos entonces a comenzar. Estamos empezando el capítulo 7 con el tema Declaró las buenas noticias acerca de Jesús. Felipe, un evangelizador ejemplar. Basado en Hechos 8, 4 al 40. Tenemos para esta semana el capítulo 7, párrafos 1 al 8 y el recuadro de la página 53. Párrafos 1 y 2. ¿Qué pasó cuando los enemigos del pueblo de Dios trataron de frenar la obra del reino? Bueno, les salió al revés. ¿En qué sentido? El daño que ellos querían hacer terminó ayudando a expandir la obra. Lejos de frenar la obra del reino, la persecución contribuyó a extenderla. ¿Cómo así? Porque los hermanos se esparcieron y llegaron a otros lugares en los cuales la obra prosperó, floreció. Así que a los enemigos les salió mal la jugada. Algo así como un autogol, ya que al esparcir a los discípulos lo único que consiguieron fue que el mensaje llegara más lejos. Siguiente subtema: los que habían sido esparcidos. Párrafo 3, parte A. Dice la pregunta: ¿quién era Felipe? No se refiere al apóstol Felipe, sino más bien a otro Felipe, a uno de los 7 hombres de buena reputación mencionados en el capítulo 5 de esta publicación.
quien estuvo involucrado en el reparto diario de comida en Jerusalén a las viudas cristianas, hebreas y también griegas. Así que era un hombre muy honorable, con una buena reputación y, algo muy importante, un hombre muy espiritual, no por el privilegio que tenía, sino porque el Espíritu Santo de Dios obraba en él. Literalmente él recibía mensajes, revelaciones divinas, y es así como él llegó a predicarle a un funcionario etíope y lo bautizó. Y dice que desapareció de allí, así como llegó, así también desapareció. Bueno, ese es otro tema, pero está en la Biblia. Y aquí está el recuadro. Entonces se menciona a Felipe, quien dice se fue a Samaria y allí enviaba informes de cómo iba la predicación. También después de los sucesos del capítulo 8 del libro de Hechos, solo se menciona en otra ocasión a Felipe. 20 años más tarde, Pablo y sus compañeros iban a Jerusalén y Lucas explica que después de desembarcar en Tolemaida, menciona a la casa de Felipe, que ellos fueron a la casa de Felipe, pero note cómo se le llama, el evangelizador. Era un hombre tan extraordinario que se le conocía como el evangelizador. Y también se menciona que tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Es verdad, para nosotros esto, entenderlo en el contexto de los días de Pablo, puede ser difícil porque hoy nosotros no vemos a nadie. De hecho, los hermanos que dirigen la obra mundial han sido muy claros que ellos no reciben revelaciones ni mensajes inspirados del cielo, porque algunos sí han especulado que a lo mejor a ellos les habla Jehová o les habla un ángel, pero ellos han aclarado públicamente que ellos no reciben mensajes sobrenaturales ni revelaciones divinas. Pero hago este contraste porque en tiempos bíblicos sí, esto sí ocurría, y tenemos esto en el libro de Hechos, que el Espíritu Santo les daba a ellos la facultad de profetizar lo que estaba a punto de pasar, además de participar en la predicación del reino. Ellos podían recibir visiones, recibir mensajes de cosas que estaban por ocurrir. Así que hoy, vuelvo a repetirlo, para nosotros puede ser difícil entender esto porque hoy siempre buscamos una manera o una perspectiva de tiempos modernos. Pensar que alguien recibe un mensaje sobrenatural, quizás automáticamente pensamos eso es del diablo o cosas así, pero hago la aclaración, en tiempos bíblicos esto era muy normal. Y no digamos sobre nuestro Señor Jesucristo, que Él hacía milagros, daba profecías, también realizaba liberaciones espirituales, resurrecciones y muchas otras cosas más. Entonces, al leer este relato de Felipe, podemos ver que él llegó con este hombre etíope y de repente desapareció. Algunos han dicho eso es como un aparecer y un desaparecer, porque después dice que apareció en otro lado, pero no vamos a hablar más o profundizar más por allí, porque está en la Biblia y ya podemos nosotros sacar nuestras conclusiones. Felipe se había establecido en el territorio donde él se mudó, y el haberse mudado debido a la persecución le dio a él la oportunidad de seguir evangelizando, de seguir predicando. Recuerde, el tener el Espíritu Santo con ellos les daba a ellos estas facultades, y las personas quedaban perplejas, y esto era como credenciales que les daba a ellos la credibilidad de que eran legítimos cristianos, adoradores de Dios, y esto atraía a las personas. Entonces es un punto interesante cómo las circunstancias políticas, la inestabilidad, abrieron puertas a los predicadores para seguir predicando y esparciéndose en otras partes. Y él tenía 4 hijas que no tenemos más información, pero también apoyaban a su padre en la predicación y tenían el Espíritu Santo.
Es un buen ejemplo para los padres de cómo Él le enseñó a su familia a amar y servir a Jehová, y también para los hijos que aprovecharon ese buen ejemplo. Hemos comentado el recuadro, ahora podemos ver la parte B. ¿Por qué la mayoría de gente de Samaria no había oído el mensaje del reino? Respuesta: porque Jesús le había ordenado a los apóstoles que no entraran en ninguna ciudad de Samaria, sino que fueran a buscar a las ovejas perdidas de la nación de Israel. Esas fueron las primeras instrucciones que les dio. Pero después la cosa cambió. ¿Por qué? No es parte B, pero es la otra pregunta del párrafo. ¿Qué había predicho Jesús acerca de Samaria? Respuesta: en el libro de Hechos 1:8, Jesús sabía y él profetizó que más tarde Samaria recibiría un testimonio completo. Momentitos antes de subir al cielo, Jesucristo dijo: serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta la parte más lejana de la tierra. Así que eso fue lo que Jesús predijo, y esto cambió la situación de Samaria. Párrafo 4. ¿Cómo reaccionaron los samaritanos cuando Felipe les predicó y cuál pudo ser un motivo? Ellos reaccionaron muy bien. Era el momento de la cosecha espiritual. Otro comentario. ¿Por qué pudo haber sido este un motivo? Por la forma en que Felipe les predicó. Mire, él no solo llegó y les dijo: oigan, ¿saben qué? Tengo un buen mensaje que compartir con ustedes. Recuerde, ellos iban investidos de Espíritu Santo. Así que ellos, al entrar, podían ver cosas que nosotros hoy no vemos. Ellos también podían ayudar a las personas, curándolas, liberándolas. Y esto, como ocurriría hoy en día, atrae a las personas. Otro punto, y esto sí lo podemos hacer nosotros también. Felipe no llegó con aires de superioridad o haciendo de menos a los samaritanos, cosa que era muy común entre otros que los hacían de menos. Los fariseos, por ejemplo, los despreciaban. Los fariseos eran muy cerrados. Para ellos, voltear a ver a un samaritano, y no digamos hablar con alguien de ellos, era una de las peores cosas que un judío podía hacer. Estaban llenos de prejuicios, pero Felipe no. Felipe llegó con ellos con esta disponibilidad de predicar y de ayudarles, y esto le abrió las puertas. 5-7. Cuente alguna experiencia que demuestre que la persecución ha contribuido a que el mensaje llegue a más lugares. Bueno, hay algunas experiencias. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, los testigos siguieron predicando hasta en los campos de concentración. Un judío que conoció la verdad allí dijo: el valor de los presos que eran testigos de Jehová me convenció de que sus creencias se basaban en las Escrituras, de modo que me hice testigo. Otra experiencia: a veces hasta los mismos perseguidores escuchan el mensaje y lo aceptan. Ese fue el caso de un oficial de la SS del campo de concentración en Austria, Gusen. Él aceptó estudiar la Biblia con un testigo llamado Franz Desch, que había sido trasladado allí. Años más tarde, Franz se reencontró en una asamblea con aquel oficial, pero ahora ya no era oficial, era un publicador de las buenas nuevas. Otro ejemplo: cuando los hermanos huyeron a otro país por la persecución, también aprovecharon para predicar. Un hermano llamado Francisco Cuana recuerda: es cierto que algunos de nosotros nos detuvieron varias veces por predicar, pero ver que muchos respondían al mensaje nos dio la seguridad de que Dios estaba de nuestro lado, tal como apoyó a los cristianos del siglo I. Estas son tan solo un par de experiencias, pero hay muchas más experiencias. Párrafo 8. ¿Qué efecto han tenido en la predicación los cambios políticos y económicos? Esto tiene dos perspectivas. Por ejemplo, muchas personas no testigos de Jehová, no creyentes, se han mudado a otros países donde hay testigos de Jehová, donde a lo mejor la obra estaba proscrita en el país de origen de estas personas,
Ahora van a otro país donde la obra disfruta, goza de libertad. Y esto les permitía a ellos escuchar el mensaje y estudiar la Biblia. Tomen en cuenta esto. Se mudan por los cambios políticos, porque la vida ya no es sostenible, ya es insostenible debido a guerras, pobreza, violencia, etc. Su solución es mudarse a otro lugar. No tiene nada de malo. Y se les conoce como refugiados. Entonces, allí se les ha dado testimonio y esto ha abierto esta oportunidad. Pero, he de decir, también puede ocurrir desde la otra perspectiva, que no sean personas no creyentes las que se mudan. Este sería el siguiente comentario. En otros casos son nuestros propios hermanos los que se han tenido que mudar, quizás por trabajo, quizás por cambios de circunstancias, quizás porque son nuestros hermanos los que ya la vida es insostenible en ese país de residencia, de origen de ellos, por la violencia, por las prohibiciones políticas, etc. Y esto les ha permitido a ellos ir a otros lugares o territorios y seguir predicando. Así que si alguien le dice a un hermano, ustedes no tienen que mudarse, ustedes tienen que aguantar hasta el final en el país donde están, pues eso es antibíblico. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los primeros cristianos también se mudaron cuando ya la cosa era insostenible donde ellos residían. Y por supuesto es una decisión que cada familia deberá de tomar. Hermanos, este fue nuestro estudio del libro para esta semana. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de esta consideración. Gracias por acompañarnos una vez más esta semana. Les queremos invitar a suscribirse si aún no lo han hecho, a poder dejar su like. Y una vez más, muchas gracias. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias. Y esperamos encontrarnos en una próxima transmisión.